que caminó con Dios. En Hebreos 11 lo mismo. Y hoy vamos a seguir con la lista del verbo de la fe de Hebreos. Y el siguiente en la lista es Noé. Voy a predicar sobre la vida de Noé. Voy a hacer algo que no hago habitualmente. En mi lucha, cuando voy a predicar, coger un párrafo, que son 15, 20 versículos, que tiene una idea central y desarrollarla. Y me siento cómodo haciendo esto, pero cuando he trabajado y he hecho la vida de Noé, son 4 capítulos donde se nos narra la vida de Noé. Desde el capítulo 5, cuando Lamec entró a Noé, ya nos habla. Y hasta el capítulo 9 nos habla de la vida de Noé. Entonces, lo que voy a hacer es una biografía de la vida de Noé y cómo la vida de Noé apunta a Cristo. Cómo la vida de Noé hay rasgos que apuntan directamente a Cristo y cómo el arca también apunta a Cristo, ¿no? Pues vamos a abarcar 4 o 5 capítulos. No lo habitual en mí, pero entiendo que tiene que ser así para ver la vida de Noé desde que empieza hasta que termina. Pues bien, vamos a comenzar leyendo en Hebreos 11, donde nos habla de Noé. Pero el 7. Hebreos 11, capítulo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como veis, toda esa última aplicación y esta también, vamos hablando de la fe. Por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerte. Y por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. El tema es la fe en Dios. Vamos a ver, vamos a desarrollar poquito a poco en 3 partes la vida de Noé. Primero vamos a ver que por la fe Noé halló gracia delante de Dios. Por la fe Noé halló gracia delante de Dios. Por la fe Noé halló reposo delante de Dios. Y por la fe Noé halló bendición delante de Dios. Halló gracia, halló reposo y halló bendición. Y todos sabéis la historia de Noé. Creo que lo sabéis todos. Pero yo preparando este mensaje me he dado cuenta de muchos detalles que hacía tiempo que no lo veía. Y vamos viendo. En el contexto donde se desarrolla este texto, es la primera etapa de la humanidad. Desde Adán hasta Noé. Esta es la primera etapa de la humanidad. Y ahí se nos narran que fueron los patriarcas, antes del diluvio, antes del invierno. Vemos que es la primera etapa. El pecado comienza por la desobediencia de Adán. Más tarde vemos la maldad y el asesinato, el homicidio de Caín, como mató a su hermano Abel. Y la tierra va en aumento, nos dice la palabra que va en aumento la violencia, la maldad en el hombre. En pocos años, muchos años, porque sabéis que vivieron muchos años. Matusalén vivió 979 años. Entonces, en una época, en la primera etapa de la vida, ya la maldad estaba desarrollándose. Y Dios decide destruir la tierra a causa de la maldad de los hombres. El Señor Jesús apeló a la historia de Noé y confirmó la historicidad de Dios de la ciudad a la historia de Noé. No solamente el Señor Jesús, que ya es suficiente, sino también primera Pedro, el apóstol Pedro también habla de Noé. Y vemos cómo fue un hecho histórico, no es un cuento para niños, es un hecho histórico, es algo que ocurrió, que es verdad, que la Biblia te lo relata,
con Noé. En Mateo 24, 37 al 39, dice el Señor hablando de su segunda venida: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos da una pista. Nadie sabe el día ni la hora de cuando el Señor vendrá en su segunda venida, pero aquí nos da una pista de cómo será cuando el Señor venga. El Señor relaciona la época de Noé con la actual de su tiempo y con la nuestra. En la historia de Noé vemos que el juicio, el diluvio era el juicio de Dios sobre la maldad de los hombres. La violencia era tremenda, se había multiplicado y Dios decide destruir la tierra. La humanidad se había corrompido, la tierra llena de maldad, llena de violencia, y nadie quería saber nada de Dios. Todo el mundo rechazaba a Dios. Noé estuvo predicando, fue pregonero de justicia, como dice la palabra. ¿Cuánto tiempo creéis que tardó el arca en construirse? Desde que Dios le mandó la orden a Noé hasta que la terminó. Era de grandes dimensiones. ¿Ha dicho algo? 40 años. Según lo que yo he dicho, como mínimo 120 años. En estos 120 años que tardó, le dio Dios la oportunidad al hombre para que se arrepintiera. Noé fue pregonero de justicia, y mientras que Noé estaba construyendo el arca, estaba predicando la palabra del Señor, estaba predicando el arrepentimiento. Y el arca mismo, ese arca que venían y se burlaban del arca, ese arca era el testimonio vivo de que el juicio vendría. Y Noé tuvo la suficiente fe para construir algo que nunca se había construido. Para construir un arca, una casa flotante, que hasta entonces nunca se había hecho. Y por eso Noé tuvo fe en algo que no se veía, y lo hizo por fe. Y construyó algo que nunca antes había existido. Pues así estamos más o menos, como los días de Noé. El mundo rechaza a Dios, el mundo está lleno de violencia, de guerra, violencia doméstica, violencia por todos sitios. Y una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Le hablas a alguien de Dios y le dice que es ateo, que ni se lo plantean en su vida. Y hay algunas personas que sí se lo plantean y dicen, bueno, algo tiene que haber, pero no lo necesito. Un rechazo a Dios como los tiempos de Noé. Vamos a ver el primer punto. Esta ha sido la introducción. Noé halló gracia delante de Dios. Dice Génesis 5:28 que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó a su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec era el padre de Noé, y no sabemos cómo, pero Dios le reveló algo y vio esperanza en su hijo. Y dice que Él nos aliviará de nuestras obras. Él veía que su hijo podía ser una persona que diera libertad, que predicara la libertad pecada y pregonara la justicia de Dios. De alguna forma, Dios se lo reveló y le puso por nombre en hebreo Noah, N-O-A-K-J, que significa descanso o alivio.
Noé, cada vez que mencionamos la palabra Noé, estamos mencionando descanso o alivio. Y él trajo alivio al mundo, pero también trajo condenación al mundo. Trajo las dos cosas. Trajo el alivio, pero nadie lo quería acusar por rechazarlo. Entonces Noé recibió una clase de revelación. Dice en los versículos del 6, capítulo 6 de Génesis, del 1 al 6. Génesis, capítulo 6, del 1 al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No pasar por alto este versículo, el versículo 2. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí vemos, en el versículo 2 hay algo raro, que el Señor le pone límite al hombre. Algo vio Dios que no le agradó, y ya el Señor empieza a arrepentirse de haber creado al hombre y le pone límite. Hasta entonces el hombre vivía muchos años. Vivían, como Matusalén, 979 años. Quiere decir, algunos piensan que no podían vivir todo ese tiempo. Algunos piensan que era algo simbólico y que el número, cuanto el número era más alto, significaba honor o grandeza. Pero la Biblia habla de forma natural y literal. Algunos piensan que eran años lunares, pero también los años lunares tienen 12 meses. Otros piensan que no se cuentan como años, sino se cuentan como meses. Si hacemos la división, 979 años entre 12 meses, nos sale 80 años. Algo más razonable, ¿no? Podemos pensar, porque puede ser que fueran meses. Pero luego el Señor le dice: acortaré los días 120 años. 120 años dividido entre 12 son 10 años. Y vivimos más de 10 años. ¿Lo vais entendiendo? El padre de Enoc vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 65 años dividido entre 12 son 5 años y medio. ¿Creéis que con 5 años y medio puede engendrar Enoc a Matusalén? Pues eso tampoco puede. Quiere decir que la Biblia, esto nos habla de cómo debemos interpretar la Biblia. La Biblia tenemos que entenderla de manera natural, normal, natural y literal, teniendo en cuenta que hay formas y figuras literarias, como puede ser la metáfora, puede ser el símbolo, puede ser la poesía, pero si el libro es natural, es normal, tenemos que interpretar la Biblia de forma natural, literal, como la Biblia nos dice. ¿Que nos sorprenda que vivieron tantos años? Pues sí, pero eran esos años. Puede ser también que como estaban tan cerca de la creación, no había tanto pecado, estaban más cerca de la creación, vivieron esos años hasta que el Señor les puso el límite, de 120 años. Aunque fue progresivo, porque más adelante vemos que ya los hombres empezaron a bajar el número, 500 años, 400 años, 300 años. Pues bien, dicho eso, versículos 5 y 6 de Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en
arrepentimiento de haberlo hecho, pero Noé halló gracia ante el ojo de Jehová. Aquí vemos la maldad de los hombres, cómo Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Y Dios se arrepiente, pero no es un arrepentimiento como nosotros entendemos. El arrepentimiento de Dios tiene que ver con la causa del pecado, con el juicio que viene sobre el pecado. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y el arrepentimiento de Dios tiene que ver con eso, con que hay pecado y hay causa. Entonces vino el juicio. Entonces vemos como el detonante, el desencadenante, la causa de que Dios mandara el diluvio fue la maldad de los hombres, una violencia terrible. Y dije antes que no pasaran por alto el versículo 2. El versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y yo me preguntaba, ¿quién eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios hay varias interpretaciones. Uno piensa que era la descendencia de Seth, que era una descendencia de Adán, era piadosa y era justa. Otros creen que eran reyes que practicaban la poligamia. Otros creen que eran dioses de la mitología pagana. Y la mayoría creen que cuando se refiere a los hijos de Dios eran ángeles, pero ángeles caídos. Eran personas que estaban poseídas por demonios, tanto como lo vemos en el Nuevo Testamento, como Jesús hizo tanto endemoniados fuera. Pues se cree que esas personas que estaban endemoniadas podían haber tenido relaciones con la hija de los hombres y la maldad todavía llegó a más alto nivel. Vemos que los hijos de Dios en Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, igual que en el versículo 2, entre los cuales dice también Satanás. Hace referencia a las huestes celestiales y entre ellos contado Satanás y sus demonios. En el capítulo 2, versículo 1 de Job también dice: aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios, en minúscula, en minúscula, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Se presentaron delante de Jehová los ángeles y los ángeles caídos. Y por eso el Señor a mí me llamó mucha atención, porque leemos el versículo 2 y el versículo 3 ya le pone, se arrepiente el Señor y le pone el límite al hombre. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas. Si no pensaban en eso, es normal que un hombre se fije en una mujer bonita y tenga hijos con esta persona. Pero hay algo raro, algo que no cuadra, porque Dios inmediatamente dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será en su día 120 años. Dios vio la maldad, como la maldad iba diciendo, y no iba a consentir que este hecho tan aberrante pudiera pasar entre largo. Entonces, vamos viendo la vida de Noé. El Señor tuvo paciencia con ellos y les dio un largo tiempo, un largo periodo para que se arrepintieran. En el 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo desciende de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Solamente el pensamiento se
acostaban pensando en el mar que iban a hacer el día siguiente y se levantaban de nuevo pensando en el mar. El mar era de continuo su pensamiento. No había quien hiciera lo bueno. Por eso Dios tuvo que eliminar, traer de la tierra a los hombres, pero le dio la oportunidad para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Y dice el Señor, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Le dolió en su corazón, lo hizo con tristeza al ver la maldad de los hombres. Solamente pensaban en hacer el mal. Dios les dio oportunidad para que se arrepintieran y no lo hicieron. Pero el versículo 8 dice, hay esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de tanta maldad, Dios vio a Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. Ya sabemos lo que es la gracia, es el favor de Dios. Un regalo inmerecido, un don hacia el hombre que no merecemos nada y por su amor nos lo da. Como dice Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La semana pasada vimos que no caminó con Dios y se lo llevó Dios, lo arrebató. Pero Noé tenía una misión que cumplir y la misión era construir el arca, salvar los animales y salvar también al hombre y predicar el evangelio de aquel tiempo. No quiere decir que Noé fuera justo por sí solo. Ya sabemos que por dónde viene la justicia de Dios. ¿Por qué? Se nos ha pasado 10 veces, yo también. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué somos declarados justos delante de Dios? Por la fe. Por la fe somos declarados justos. Y Noé no era justo ni era más santo que nadie, pero tenía fe. Igual que nosotros. No somos los más santos de Utrera, no somos los más perfectos de nuestra generación, tenemos faltas, y no que le pregunte a mi mujer, ¿verdad? Todos los fallos que tengo, pero por la fe somos declarados justos delante de Dios. Por la fe somos declarados justos delante de Dios. Y Cristo, ya lo dije la otra vez, nos viste con su sangre, nos reviste, nos cubre, estamos bañados con su sangre. Y esa sangre es la que nos justifica delante de Dios Padre y por eso podemos estar en su presencia, por la fe. Como dice una cosa, la fe, sin fe no podemos agradar a Dios. Y es necesario que se acerque a Dios crea que le hay, crea que tenemos fe. Por la fe Noé construyó el arca. Él no sabía ni lo que era un arca. Él no sabía, es como si le dicen a Urbano, construye un ovni. Y se ponen Urbano a construir un ovni. Pero Urbano no sabe nada de cómo construir un ovni. Pero él se pone y lo hace. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe en Cristo. En el capítulo 7, versículo 1, bueno, me da cuenta, ya hemos terminado el primer punto. El primer punto hemos terminado. Noé halló que gracia. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Vale? Vamos al segundo punto. Noé halló reposo. Reposo delante de Dios. Capítulo 7,
y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No solo Dios vio a Noé que era justo, que tenía la fe en Cristo, que tenía la fe en Dios, sino que su familia también tenía que tener el mismo requisito. La salvación es personal, es de decisión de cada uno. Pero Dios dio la gracia para que Noé y su familia tuvieran la fe en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios proveyó un medio de salvación cuando Dios le ordenó a Noé construir el arca. Fue la gracia de Dios la que salvó a Noé y a su familia. Dice Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagué lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación siempre viene del Señor, por su gracia, y nosotros tenemos que responder en fe. En el versículo 5 del capítulo 7 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé fue fiel, fue obediente, y hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. Abel también fue fiel, fue obediente, y adoró al Señor por lo mejor que tenía, y entregó lo que él mejor tenía, conforme a la voluntad de Dios. Y Noé también hizo conforme a la voluntad de Dios. No como Caín, que entregó lo que le pareció, lo que estuvo a la mano, no le dio importancia, no lo tomó en serio, y hizo lo que a Caín le dio la gana. No hizo conforme a la voluntad de Dios, pero Noé y Abel sí. Versículo 17: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos, fueron eliminados de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. En estos versículos nos dice que durante 40 días fueron rotadas las fuentes de los grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia durante 40 días y 40 noches, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios prometió que traería destrucción y juicio, y aquí vemos cómo Dios lo cumple, cómo Dios cumplió ese juicio a causa del pecado. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. El hombre pecó, no se arrepintió, y el juicio vino. Y cuando está sucediendo todo esto, capítulo 8, versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Dios se acordó de Noé. No quiere decir que Dios tuviera mala memoria, no quiere decir que Dios tuviera amnesia. Es una forma de expresar que Dios tenía un pacto con Noé y tenía que cumplirlo. El autor de Génesis usa una figura de edición, que se llama antropopatía. Y esto significa atribuirle sentimientos humanos a Dios, como el arrepentimiento, como que se había olvidado. Dios no se olvida de nada. A diferencia de lo que nosotros entendemos que se nos olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida.
En hebreo significa actuar sobre la base de un compromiso previo. Se acordó, quiere decir que tenía un compromiso con Noé y tenía que cumplirlo. Dios cumple lo que Él promete. En Salmo 105.8 tenemos un ejemplo. Se acordó para siempre de su pacto. Dios se acordó para siempre de su pacto. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y en Salmo 106.45 también nos habla de él. Y se acordaban de su pacto con él. Cuando Dios dice que se acuerda de algo, es que está comprometido con un pacto que hizo previamente. Versículo 4 del capítulo 8. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Se cree que por Turquía, por allí. Y también se cree que han encontrado restos de una embarcación grande en los montes de Ararat, que se cree que son montes que están por Turquía. El arca era un testimonio vivo de los que estaban viendo a Noé construir el arca. El arca fue el medio de salvación que Dios proveyó para Noé. El arca era el medio de salvación. Y ahora Cristo es el medio de salvación para nosotros. Cristo es el medio de salvación que Dios ha provisto para los hombres. Y nos da reposo, nos da descanso, nos alivia del caminar de esta vida. Nos da esperanza y descanso en él. Dice Mateo 11:28, un texto conocido por todos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es nuestro verdadero reposo. Él es el que nos alivia de todas las cosas que nos acesan en esta vida. Y podemos descansar en Él y podemos reposar confiadamente en Cristo. Él es nuestro verdadero reposo. Bien, ya hemos visto el segundo punto. Ya os quedan los dos puntos, Tened paciencia. Son muchos capítulos. El tercer punto, el primero pues así tenemos memoria. Gracias. Noé halló gracia delante de Dios. El segundo, ¿cuál era? ¿Hermano? Acabo de decir. Reposo, muy bien. Noé halló reposo delante de Dios. Halló gracia y halló reposo. Y ahora Noé halló bendición delante de Dios. Halló la gracia de Dios. Halló el reposo que Dios da, el descanso que Dios nos da. Y encontró la bendición de Dios. Versículo 14 hasta el 16 dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tu hijo, y la mujer de tu hijo contigo. El 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Fue de agrado, agradó a Dios. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Una noticia que tengo aquí, que dice Dios, digo que somos malos desde nuestra juventud. Y alguien se cree que es bueno, para el mundo sí puede ser una persona buena, para tu vecino puede ser una persona buena, en tu iglesia puede ser una persona buena, pero delante de la justicia de Dios no hay mucho ni hay uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Todos buscan su propio camino. Esa es la palabra. Somos malos desde nuestra juventud. Pero gracias a Cristo, por la fe en Cristo, nos justifica delante de Dios. Y Cristo nos ve, nos declara justo delante de Él y podemos entrar en su presencia.
ni volveré más a destruir todo ser viviente como eso. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el frío y la noche. Ahí tenemos una promesa suya también. Ya no volverá a destruir más la tierra con agua. Después de que reposó el arca y se secó la tierra, Noé edifica un altar para adorar a Dios en respuesta a la fidelidad de Dios y guardarlo durante el diluvio. Dios aceptó el sacrificio de Noé y prometió que no volvería a destruir la tierra con agua. Y el 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a su hijo. Ahí encontró la bendición. Bendijo Dios a Noé y a su hijo y les dijo: fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Noé halló la bendición de Dios al mandar que se llenase de nuevo la tierra, una nueva humanidad que se multiplica de nuevo. Con Noé hay un nuevo comienzo. Toda la tierra destruida, todos los hombres destruidos, todos los que pensaban en el mar desde que se levantaban destruidos, y con Noé y su familia empieza un nuevo comienzo. Con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas delante de Dios. Y Dios ahora establece su pacto con el hombre. Ya vamos a terminar. Ya vaya a poder ir a la fiesta. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda la carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto. Aquí vienen las dos palabras relacionadas. Me acordaré y pacto. Cuando Dios se olvida de algo, Dios no se olvida de nada. Cuando Dios se acuerda de algo en la Escritura, es que tiene un pacto que cumplir. Y cumple su pacto. Me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Echará el arco en las nubes, y lo veréis, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda la carne que hay sobre la tierra. Dijo pues a Dios, a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La señal del pacto. Esta promesa tiene que ver que Dios nunca va a destruir la tierra con agua. Pero esto nos recuerda la misma vez que habrá un día en que la tierra sea destruida con fuego. Cuando venga el juicio de Dios. Cuando venga Cristo en su segunda venida y traiga el juicio, Dios destruirá la tierra con fuego, luego hará cielo nuevo y tierra nueva. Dice en 2 de Pedro 3:10, pero al día del Señor vendrá como ladrón una noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y la roca que hay en ella serán quemadas. Muchas veces deseamos su segunda venida, y amén, la deseamos, pero su segunda venida trae destrucción también. Pero nosotros, la iglesia, ya será la ciudad arrebatada, y seremos librados de la ira venidera. El arcoíris es una señal de pacto, un recordatorio de que el Señor ya no volverá a destruir la tierra con agua.
nadie puede agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Algunas comparaciones con Cristo, con la vida de Noé, con la vida de Cristo. Algunas comparaciones tipológicas apuntando a Cristo. Noé significa descanso o alivio. Cristo nos invita a descansar en él. Cristo es nuestro verdadero reposo. Y en su arca estamos a salvo. Noé fue obediente al mandato de Dios. Cristo también fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Noé fue salvo por gracia mediante la fe. Cristo nos salva por gracia mediante la fe. Noé fue pregonero de justicia y fue rechazado por su generación. Cristo también predicó el reino de Dios y su justicia y también fue rechazado por el suyo. Noé fue rechazado y Cristo también fue rechazado. Noé predicó el reino de justicia, Cristo también predicó el reino de justicia. Y los dos fueron rechazados. Como el arca fue el medio de salvación que Dios proveyó para Noé y su familia, y reposó de la tempestad del diluvio, y comenzó un nuevo comienzo de la civilización humana, así Cristo también es el medio de salvación para los humanos. Como el arca también apunta a Cristo. El arca era el medio de salvación, Cristo es el medio de salvación. El Señor fue paciente y misericordioso, y tuvo paciencia con ella mientras que construía el arca. Noé halló gracia delante del ojo de Jehová, delante del Señor, halló gracia. Fue pregonero de justicia, no dejó de predicar el arrepentimiento. Noé fue obediente a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, en medio de la peor generación que jamás haya existido. En medio de la peor generación que haya existido, fue obediente y vivió agradando a Dios. Eso nos recuerda y nos anima que nosotros también en medio de esta sociedad podemos ser luz para el mundo. Con Noé hay un nuevo comienzo. Con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La vida de Noé es un recordatorio para nosotros hoy día. Y fue una advertencia a su generación, y nadie le creyó. Y todos se perdieron. Y el diluvio se lo llevó a todos. Y solamente 8 personas fueron salvas por la fe en Dios. Así será cuando venga Cristo en su segunda venida. El mundo estará distraído con sus cosas, con su vida cotidiana. En Mateo 24 nos dice que se casaban, se daban casamiento, estaban sumergidos en su vida cotidiana, su trabajo, acumular riqueza. Así será también los días que venga el Señor en su segunda venida, cuando nadie lo espere. Y un día vendrá el juicio de Dios sobre ellos, ignorando la advertencia de Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Tú y yo, que estamos aquí, que tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo, tenemos una responsabilidad. Y es predicarle al mundo que esté afuera el Evangelio. Predicarle al mundo que esté afuera que Cristo viene de nuevo y habrá un juicio. Y si pone la fe en Él, será salvo. Pero si no, no. Dios, ¿por qué no viene Cristo ya en la segunda venida? Lo mismo que tardó
no es construir arcas, le está dando oportunidad y su paciencia para con la humanidad. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a todos los que nos rodean y advertirle de que el diluvio viene de nuevo, de que el juicio viene de nuevo, que Cristo viene de nuevo, pero que cuando venga Cristo tenga fe en él, porque si no será destruido con los elementos, y esta vez será por fuego. Esto es serio, viene un juicio. A todos los que tenemos fe en Cristo no tenemos que temer, porque Cristo nos salva por la fe, pero el mundo no lo cree, igual que no creyó en él, tampoco lo cree nosotros, pero nuestra obligación y nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Así que con eso termino, hermano. Si hay alguna persona, y todas las personas que aquí estamos en Cristo, gloria a Dios. Pero si hay alguna persona que todavía no está en Cristo, que todavía no ha aceptado por fe su justicia, no tarde en acudir